porque ahora que se ha anunciado que, bueno, que definitivamente parece que tendremos vacuna, la de Pfizer o cualquier otra, en los próximos meses, estamos poniendo mucho el foco en cuánto la gente va a querer vacunarse. Y en las encuestas salió un dato en el último CIS que el 43% de los españoles tenían reservas a vacunarse, y si se desglosaba por a qué partido se votaba, era precisamente los votantes de Vox, que eran un 54% de los votantes de su partido, que se mostraban reticentes, que no se fiaban de esa vacuna. ¿Usted qué les diría a sus votantes cuando llegue la vacuna? ¿Qué les recomendaría? Señora López, he entendido, ¿esa encuesta está hecha por el CIS? Sí. Visto. Entenderá que con datos muy objetivos las encuestas que pueda realizar cocinadas el señor Tezanos para mí no tienen ninguna credibilidad, con lo cual le voy a negar la mayor abiertamente. Entonces, ¿a sus votantes qué le diría usted? No a sus votantes, a todos los españoles, sí, negando la mayor, que desde luego también en este programa se ha llegado a calificar de ignorantes a los votantes de Vox, también en base a unas encuestas a las que no damos ningún tipo de credibilidad y que considero profundamente ofensivas. Esas manifestaciones. Nosotros lo que solicitamos es que se adopten medidas en base a criterios técnico-científicos, señora López, no políticos. Y desde luego entendemos las reticencias de cualquier español ante cualquier proclamación por parte de este gobierno socialcomunista. Estoy preguntando por la vacuna. Proclamación, entre las que se incluyen como última esta manifestación del señor Illa respecto de las vacunas, visto cómo se han dedicado a mentir de manera sistemática a los españoles. Yo quiero recordar que en el mes de febrero el señor Simón y el señor Illa indicaron públicamente que no era aconsejable el uso de mascarillas por parte de la población y que tan solo tres semanas después, no 3 meses, 3 semanas después, el señor Fernando Simón reconoció que esa declaración no respondía a criterios sanitarios, sino a que el gobierno carecía de capacidad para proveer a toda la población de mascarillas. Yo fui una de las primeras que dijo públicamente... sobre las vacunas. Perdóneme, señora López, enseguida, y no voy a eludir su respuesta. Yo fui de las primeras que reconoció públicamente que era positivo por COVID. Le digo que reconoció públicamente porque llegó un momento, señora López, que en el mes de marzo solamente parecían contagiados dirigentes políticos de Vox, y vista la estadística de la población nos llevó a concluir que desde luego éramos los únicos transparentes. Y yo dije públicamente en mis redes sociales, estoy hablándole del mes de marzo cuando conseguí superar la enfermedad, que iba a comenzar a usar la mascarilla. Y de hecho, esto solo hay que tirar de hemeroteca. Fui la única que acudía a los plenos con mascarilla y lo dije públicamente. No volveré a confiar en este gobierno, en los anuncios que hagan y en las recomendaciones que haga. ¿Y sabe por qué empecé a usar mascarilla? Porque me fijaba en nuestros países del derecho comparado, viendo las medidas que estaban adoptando. En cuanto a la vacunación obligatoria o no obligatoria, si esa recomendación u obligación, si finalmente se implementa, viene sustentada en criterios técnicos sanitarios, nosotros sostenemos que hay que cumplir los criterios técnico-sanitarios y en eso estamos. Ahora mismo la única obligación, después de nuevamente haber mentido este gobierno, es la de usar mascarillas, mantener distancias de seguridad, algo que por desgracia estamos viendo, y le pongo un nuevo ejemplo de distancia entre la calle y los políticos, que no cumplen los políticos, porque lo que tenemos son lujosas cenas promovidas por un medio de comunicación donde coinciden políticos de todos los signos, salvo Vox, en las que no se mantienen los aforos limitados, no se mantienen las distancias de seguridad y no se mantiene el uso de mascarillas. Entonces yo se lo digo, señora López, como política y como española, lo único que pido es dignidad, que cuando se le exige un sacrificio a los españoles, al menos los políticos, que son quienes los imponen, lo cumplan y den ejemplo. Le quería preguntar, le quería que me aclarara eso que ustedes dicen de que estos presupuestos son una lluvia de millones para las élites. Cuéntenos, ¿a qué se refieren? Bueno, estos presupuestos, tal y como ayer tuvo oportunidad de denunciar públicamente nuestro portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, en nuestro turno de debate de esa enmienda a la totalidad, de la que estoy muy orgullosa por el trabajo tan intenso que ha hecho nuestro equipo de diputados y asesores económicos, frente a una extensión habitual de 4 o 5 folios, nosotros realizamos un trabajo muy completo para poner a disposición de la ciudadanía los distintos motivos por los que entendemos que estos presupuestos tienen que ser devueltos al Gobierno y que no deberían salir adelante. Y
en la cuestión que me preguntas, desde luego nosotros consideramos que son unos presupuestos que ahondan en esa diferencia entre dos Españas que está creando este gobierno social comunista, siquiera sea por la primera cuestión evidente, y es que se produce un incremento de las retribuciones que perciben los miembros del gobierno y verdaderamente un gasto desmedido, no solamente por la estructura desmesurada del gobierno actual, la mayor en tiempos de democracia, sino también por el incremento desmesurado en asesores, hasta el punto que únicamente dependiente de presidencia hemos pasado de un gasto de 7 millones de euros a 15 millones de euros. Entendemos que hay una distancia cada vez mayor entre la calle y los políticos, cuyo estado de bienestar, señora López, desde luego no se ha visto en ningún modo perjudicado ni mermado desde que iniciamos la gestión de esta crisis sanitaria y ahora, por desgracia, social y económica. Señora Olona, ustedes que abogan, por ejemplo, porque se bajen impuestos, si se recauda menos, todo ese dinero, ¿de dónde va a salir? Porque compararnos con Alemania, con sus recursos, es un poco ingenuo. Nosotros disponemos de muchos menos recursos para poder mantener todo eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo cree Vox que se puede hacer? Es muy sencillo, señora López, y desde luego, por desgracia, no nos podemos comparar con Alemania porque no tenemos una gestión tan eficiente como la que está llevando el gobierno de Alemania. Y esto con datos objetivos, viendo que nuestro gobierno y que España, por desgracia, está en el ranking mundial de peores indicadores económicos, de peores indicadores de mortalidad como consecuencia del coronavirus, de peores indicadores de sanitarios contagiados. Es algo tan sencillo como reducir el gasto político. Pero reducir el gasto político. ¿De dónde sacamos los ingresos necesarios para hacer frente a las medidas que necesitan los españoles para no acabar en una situación de absoluta exclusión social que está llevando hasta situaciones de suicidio, señora López? Pues para empezar, y siquiera sea para tener legitimidad moral para poder exigir un mayor esfuerzo a los españoles, por no subirse el sueldo. Usted sabe, señora López, porque informaron aquí en este programa, que Vox denunció que se estaba sometiendo a la decisión de la mesa hace 2 semanas una subida del sueldo de los diputados de un 0,9% más 2 millones de euros que finalmente se ha aprobado en sobresueldos para las portavocías de las comisiones. Se echaron atrás, tuvieron que adoptar un segundo acuerdo después de la denuncia que yo personalmente hice públicamente en un medio de comunicación, reventando el acuerdo que se había negociado entre bambalinas. Para tener legitimación moral para exigir a los españoles un mayor esfuerzo del que ya están dando, porque los españoles sí que están estando a la altura, como mínimo empecemos a hablar no ya de subir, sino de reducir ese gasto político en asesores, en retribuciones públicas, porque esta crisis no puede suponer que los políticos, como está sucediendo ahora mismo, le pongo otro ejemplo muy concreto, señor López, y no tengo ningún pudor en reconocerlo, a pesar de ser beneficiaria como diputada. Usted, si quiere vacunarse contra la gripe, tiene que concertar cita con la Seguridad Social, porque se ha prohibido en este momento que se pueda hacer en el ámbito privado y se tiene que seguir un protocolo, y solo podrá ser beneficiaria de esa vacuna de la gripe si está dentro del colectivo que se considera de riesgo. Yo, como diputada, al igual que el resto de diputados en el Congreso y del personal que presta servicios en el mismo, solo tengo que levantar el teléfono y decir cuándo quiero ir a vacunarme de la gripe. Está diciendo que usted cree que se debería congelar el sueldo de los sanitarios y aumentar los recursos policiales, por ejemplo. No, eso no es lo que yo le he dicho. Yo le estoy diciendo que tenemos que hacer un estudio macroeconómico donde, partiendo de una primera reducción exponencial de la estructura ministerial de este gobierno social comunista, equipo de asesores, por supuesto, reducción de los sueldos públicos destinados a políticos actualmente, veamos si con esa medida primera es suficiente o hay que adoptar medidas adicionales. Lo que yo no he hecho nunca es creerme a este gobierno cuando ha dicho que las subidas de impuestos solo iban a afectar a los ricos, porque hasta la fecha, señora López, yo no tengo constancia que solamente los ricos beban bebidas edulcoradas, por poner un ejemplo que también ha sido muy comentado. O sea, no creo que las personas que tienen menor poder adquisitivo se limiten a beber agua y no bebidas edulcoradas. Usted sabe que lo de las bebidas edulcoradas va en la dirección de intentar disminuir la obesidad infantil, pero bueno, no tiene razón que todo el mundo bebe bebidas edulcoradas. Le quiero hacer una última pregunta sobre la vacuna. O sea, se refiere a que esa finalidad, incrementando el impuesto, ¿no tiene una razón recaudatoria? Que se recaudarán más impuestos está claro, pero que la finalidad era que la gente consuma menos bebidas edulcoradas, sobre todo la gente, los niños, la gente más, los pequeños, vamos, los adolescentes y los niños. Le quiero hacer una última pregunta sobre la vacuna.